¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Te saluda Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Noche de conversaciones globales y en esta ocasión conversaré con Lisa Sánchez. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. Vamos a hablar acerca de la legalización de la marihuana en América del Norte. No te vayas, no le cambies, comenzamos. Gracias por acompañarnos esta noche en Conversaciones Globales de viernes aquí en Foro Global. Como te decía, en esta ocasión se encuentra Lisa Sánchez. Ella es experta en política de drogas, derechos humanos y desarrollo. Es internacionalista por el TEC de Monterrey, maestra en ciencia política por la Universidad de París Panteón Sorbonne y maestra en gestión pública y gobernanza por la London School of Economics. Fue colaboradora de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas en la OEA y del Servicio de Cooperación Técnica y Científica en el Consulado General de México en París. Actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, bienvenida a Foro Global, ¿cómo estás? Genaro, un gustazo, como siempre. Hoy han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. Una de ellas, tal vez la más mediática, el hecho de que Justin Trudeau cumplió, un año tarde, pero cumplió. En campaña había hablado sobre legalización del uso recreativo de la marihuana y ya finalmente fue aprobado por el Congreso. Pero ¿por qué no empezamos un poco hablando? Empezamos de arriba para abajo, ¿no? Con Canadá. ¿Por qué Canadá de repente en los años 90 decide emprender este debate nacional en torno al uso, sobre todo la marihuana, y llegamos hoy a este día en el cual es uno de los pocos países en el mundo que la tiene regulada a nivel nacional? Y digamos, de entrada, ¿cómo llegaron a este régimen prohibicionista? Bueno, mira, el régimen prohibicionista llegamos desde la década de los 60, básicamente cuando a nivel de Naciones Unidas se decide firmar la primera Convención de Control de Drogas, prohibiendo fundamentalmente 3 plantas originarias que fueron la planta de cannabis, la planta de hoja de coca y la dormidera o amapola para la producción de opio. Ese régimen se fue fortaleciendo a lo largo de otras 2 convenciones internacionales que después prohibieron las drogas sintéticas en respuesta a los locos años 60, ¿no? Ya en 1971, y formalmente prohibimos el tráfico ilícito de drogas creando el delito internacional de tráfico en 1988. Canadá, como miembro de la comunidad internacional, no resultó ajena a la negociación de esas convenciones de drogas, suscribió durante muchísimos años la política prohibicionista y después fue uno de los primeros países que decidió dejar de ignorar la evidencia científica y explorar la posibilidad de utilizar esta planta para la producción de medicamentos que pudieran, o productos que pudieran tener un uso terapéutico. Y efectivamente es de los primeros países que en los 90 da un cambio, un salto cuántico al autorizar a nivel federal y nivel de las provincias el régimen de cannabis medicinal que implicaba la investigación, el desarrollo de productos, el establecimiento de licencias y por supuesto la despenalización del consumo para esos fines terapéuticos, teniendo regímenes distintos para las provincias y además teniendo una evolución bien interesante de la cual yo me considero que tendríamos que estar aprendiendo en México, con el rol de la Suprema Corte como moderador de qué tan grande podía ser ese régimen, qué tan abierto o qué tan restrictivo podía ser y cómo podía autorizarse o no el autocultivo para los pacientes y las dosis máximas de portación y de consumo. A ver, dices hasta ahorita que fue de los primeros países que decidió no ignorar la evidencia científica, evidencia científica que se estaba haciendo tanto en Canadá como en algunos laboratorios en Estados Unidos y en Europa, y con gobiernos que han sido también gobiernos no nada más liberales algunos, pero también conservadores. O sea, ha logrado sortear todos estos obstáculos que quienes defienden y quienes empujan el fin del régimen de prohibición de drogas, como es tu caso como activista, que te enfrentas de repente con gobiernos conservadores que de plano no quieren ni voltear a ver la evidencia, que dicen no porque las drogas llegan a tus hijos, no porque las drogas nos están matando, todo lo que escuchamos aquí en México. ¿Cuál fue el secreto en Canadá? Dices el papel de las cortes también fue importante, pero ¿fue una sociedad civil? ¿Cómo fue? Mira, fue una mezcla de varios factores. Por supuesto que hubo una sociedad civil, Canadá tiene un movimiento canábico muy fuerte, pero en realidad gran parte del éxito del movimiento en Canadá tuvo que ver con la agencia de los propios pacientes que estaban demandando para sí el acceso a estas sustancias y que estaban llevando a través de litigio estratégico sus casos hasta en las cortes provinciales y en las cortes federales de Canadá, demostrando no solo la utilidad de esos productos, sino el absurdo de tener que recurrir a un mercado negro para poder abastecerse
hacerse de algo que tenía fines meramente terapéuticos. Lo segundo es la fortaleza institucional y la independencia y la autonomía de ese sistema judicial en Canadá que permitió tomar estas decisiones en base a la evidencia, con base en evidencia científica y no sobre el prejuicio, que es como normalmente tienden a tomarse estas decisiones, sobre todo en los gobiernos conservadores. Pero también el hecho de que esa evidencia era lo suficientemente sólida y existía, salud, y podía alimentar entonces los procesos de toma de decisiones. Es bien importante lo que dices, porque incluso en la época Harper, que fue digamos el gobierno conservador más reaccionario que le hemos visto a Canadá, abiertamente homofóbico, abiertamente en contra de los extranjeros, etcétera, nunca se echó para atrás por completo los avances que se habían logrado en cannabis medicinal, aunque si bien sí se le había cerrado la puerta completamente al cannabis recreativo, que finalmente se vuelve a abrir con la promesa de campaña de Justin Trudeau, pero también con un trabajo muy sólido que involucró universidades profesionales de la salud y consultas abiertas con las comunidades más afectadas en una cosa que se llamó el Cannabis Task Force, o la Fuerza Conjunta sobre el Estudio de Cannabis, que publicó su primer reporte en 2016, que alimentó nuevamente el debate parlamentario para saber qué tipo de régimen regulatorio necesitaba Canadá si iba a dar el paso de habilitar el uso recreativo de esta sustancia, ¿no? El uso adulto. Claro. Oye, así como, a ver, no sé si en Canadá también sea el caso, pero en México conocimos el caso icónico de la niña Grace. En Estados Unidos el caso de Charlotte. En Canadá también el caso de algún niño o alguna niña cuyos padres empezaron a defender el derecho de poder tratar con CBD y con marihuana medicinal. Hubo casos de niños, pero sobre todo el caso de Canadá no deja de ser sui generis porque también hubo casos de adultos que se peleó no solo desde el hecho de poder ganar la legitimidad o el reconocimiento del uso terapéutico, sino también los temas de acceso. ¿Por qué las personas en provincias remotas no podían acceder a esto de una manera cómoda para sus intereses? ¿Por qué tenían que trasladarse un montón de kilómetros para poder llegar al único lugar en donde hubiese un dispensario? ¿Y por qué no, por ejemplo, retar la idea de entregas por correo? ¿Por qué no podíamos hacer eso? Y entonces el rol de las Cortes fue en el doble sentido, de garantizar el derecho a la salud de los pacientes, pero también de garantizar derechos de equidad ante el acceso de ciudadanos que vivían en lugares remotos en donde no necesariamente tenían el acceso, donde sus provincias todavía no daban el paso hacia marcos regulatorios, digamos ya explícitos, formales, en la legislación ya estampados de manera positiva. Y ahí pues la particularidad, la especificidad de Canadá es que la batalla nunca se dio solo en el lado emocional de los niños que necesitan esta protección, sino también mucho desde la reafirmación del derecho del ciudadano, del individuo y la equidad frente a sus pares y otros conciudadanos que podían haber tenido mayor acceso, mayor posibilidad de llegar. Lo que vemos hoy es precisamente eso también, ¿no? Es un régimen regulatorio que ahora se habilita para cannabis recreativo con la discusión y aprobación de la llamada C-45 o el Cannabis Act, que también toma muy en consideración los derechos individuales y los derechos sociales, y entonces es el primer caso de legalización en donde la salud pública está al frente de las preocupaciones, pero donde también hay un fuerte discurso de protección a menores de los daños colaterales de las políticas de guerra, de las políticas de castigo, y también un muy fuerte discurso de quitar el negocio del narcotráfico, de quitar esos recursos de la mano de las organizaciones criminales para que sea el gobierno en lo visible, en lo legal, Estado, claro, quien determine cuáles son los controles de esto. Va a ser bien interesante. Sí, a ver, son 20 años desde que empezó el debate, digamos, fuertemente en Canadá, primero, como decías, al frente salud pública, y ahora con esta reducción de riesgos colaterales. Pero ¿cuáles son esos riesgos en Canadá? Porque uno piensa, pues México tiene esta lucha contra las drogas y vemos al ejército en las calles combatiendo los cárteles y violencia desatada por todos lados, pero ¿qué tipo de violencia había por los cárteles en Canadá? ¿Hay cárteles en Canadá? Bueno, narcotráfico hay en todo el mundo, evidentemente. Hay muchas teorías sobre por qué los carteles dedicados al tráfico ilícito pueden ser más violentos en unas latitudes que en otras. La respuesta es multifactorial, pero sobre todo tiene que ver con la ausencia o presencia de un Estado de Derecho, de una institucionalidad fuerte y de una cultura de la legalidad en los lugares en donde estas economías ilícitas también florecen, aunque no de manera tan violenta. En Canadá, en realidad, el problema tenía que ver mayoritariamente con la criminalización de las poblaciones
que presentaban este tipo de consumos y que tenían interacción con las economías ilícitas, donde la desproporcionalidad de la sentencia se repetía como se repite alrededor del mundo, y entonces por una ofensa de posesión simple terminabas con una criminalización muy fuerte que después tenía una serie de impactos en la calidad de vida del individuo, el acceso a servicios de seguridad social, a la protección del Estado, al empleo, etcétera, etcétera. Mayoritariamente también había impactos negativos en la salud, sobre todo recordemos que a Canadá le importa mucho proteger a sus ciudadanos respecto a la calidad de los productos que consumen, el hecho de que no se potencien los daños ocasionados al propio individuo por no saber cuál es la proveniencia de esas sustancias, y sí hay un discurso quizá menos fuerte que en el caso mexicano de temas de seguridad, precisamente de no permitir la proliferación de actividades criminales relacionadas a ese tráfico, que empoderan a las organizaciones para que después puedan tener mayores posibilidades de corromper al Estado mismo, de romper el tejido social en las comunidades y de irrumpir de una manera muy desordenada, como ocurre en el resto de América Latina, en México e incluso en varias ciudades de Estados Unidos. Claro. Oye, hablábamos de la propuesta de Justin Trudeau, cómo han pasado todos estos años. Quisiera preguntarte respecto a lo que hace Justin Trudeau, que mete esta iniciativa, cumple un año después. Se ha habido, por supuesto, a lo largo de estas 2 décadas, la población y la opinión pública en Canadá pues ha ido experimentando con la marihuana, primero en temas medicinales, ha ido leyendo, viendo papers y reportes científicos, y evidentemente hoy pues la mayoría de la gente está a favor de esto, ¿no? ¿Qué gana Canadá con esta legalización en términos monetarios? ¿Qué gana esta idea, por ejemplo, que decías de los niños que están muy preocupados también porque no lleguen las drogas? ¿Cómo evitan eso? ¿Cómo está regulado? Etcétera. Pues mira, la regulación en Canadá principalmente sí va a tener un impacto importantísimo en términos económicos. 20 años de florecimiento de un régimen medicinal, ya nos están hablando hoy de una industria que por lo menos genera a nivel retail, a nivel de la venta al menudeo, ganancias de $1,700 millones anuales. Solo en cannabis medicinal se espera que las ganancias por la autorización del recreativo asciendan a $6,000 millones anuales, que es una cantidad pues obviamente muy importante. Canadá logra también una posición de ventaja competitiva con el resto de los países porque va a ser la primera economía desarrollada, primer miembro del G7 que va a tener esto legalizado a nivel nacional, y que hoy en día pues ya no es secreto para nadie que sus empresas, sus actores económicos están influyendo las legislaciones del resto del continente precisamente para poder aprovechar que ellos ya tienen el capital, ya tienen la tecnología, ya tienen la experticia y podrían desarrollarse o participar del desarrollo de mercados en otras latitudes, incluso fuera de Canadá. En términos ya de beneficios para la población, el régimen regulatorio es bien interesante porque lo que logra es que haya un control sobre la producción, sobre la calidad, sobre los productos y sobre la distribución, que si bien va a garantizar el acceso, va a tener muchas restricciones de manera que sean precisamente los niños los más cuidados, que ellos no tengan acceso a estas sustancias, que ellos tengan acceso a educación basada en evidencia, a servicios de prevención, de reducción de daños y de tratamiento, en parte fondeados por el mismo mecanismo recaudatorio que se le va a adjuntar a la regulación, y el hecho de que las personas usuarias van a poder tener lugares de abastecimiento legal, no van a tener que recurrir al mercado negro e incluso van a poder cultivar sus propias plantas. A nivel federal, Canadá está proponiendo 4 plantas de cannabis por individuo, está proponiendo la existencia de puntos de venta al menudeo correctamente supervisados por el Estado, el establecimiento de un régimen de licencias para cultivadores, control la de distribución y todo esto, ¿no? Sí. Muy cuidada desde el Estado, y en ese sentido la comparación con Estados Unidos es muy importante porque aquí sí estamos viendo un régimen de salud pública, mientras que del otro lado en Estados Unidos pues hay otros objetivos como el recaudatorio, como el económico que están por encima. Déjame hacer una pausa y regresando hablemos de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una muy breve pausa. Al regresar conversaré nuevamente con Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. No te vayas, regresamos después de la pausa.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. En esta conversación global de viernes con Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, estamos hablando en el primer bloque sobre la experiencia canadiense y sobre todas las ganancias que hay con la regulación del mercado. Decías en el primer bloque cómo pasó el hecho de que con gobiernos conservadores y gobiernos liberales, que los gobiernos conservadores más bien no echaron para atrás lo que se había avanzado durante gobiernos liberales, pero en Estados Unidos sí está pasando algo en ese sentido. A ver, de entrada, Estados Unidos es el país, tal vez el culpable de este régimen prohibicionista en todo el mundo, pero se ha dado en los últimos años una ola a nivel de los estados de regulación tanto en términos de salud como en términos recreativos. Pero ahora la administración de Donald Trump está amenazando estos logros con demandarlos ante cortes y echarlos para atrás. El procurador Jeff Sessions ha sido muy vocal en ese sentido. ¿Cómo está Estados Unidos hoy? ¿Es un rompecabezas? ¿La ola regularizadora no se va a poder detener? ¿Va a haber retrocesos ahora con la Suprema Corte? ¿Cómo lo estás viendo? Pues Estados Unidos es un caso bien interesante también. California es el primer estado que habilita un régimen de cannabis medicinal en 1996 y desde entonces estado por estado fueron abasteciéndose de regímenes similares hasta el día de hoy. Hace un par de semanas tuvimos el último estado en legalizar el uso medicinal del cannabis, que fue Oklahoma, y ya con eso tenemos 30 estados de 50 en la Unión Americana que tienen cannabis medicinal, 9 estados que tienen cannabis recreativos, y en eso, con esa numeralia yo te contestaría un poquito la primera parte de tu pregunta, que es, estamos en un gobierno muy conservador que ha hecho de una de sus principales prioridades revigorizar la guerra contra las drogas, particularmente en los temas de opiáceos, que amenazó a los estados con revocar los 2 memorándums o las 2 provisiones de la administración Obama que permitían que, si bien era ilegal a nivel federal, los estados pudieran transitar hacia la legalización del cannabis sin mayor interferencia de la administración o del gobierno federal. Ese ya no es el caso actualmente. Sin embargo, más y más estados están transitando hacia ese cambio de paradigma por 2 vías, por la vía de la democracia directa, que son los referéndums o las consultas, o por la vía del cambio legislativo. Y lo interesante es que, si bien todo empezó por la democracia directa, por ciudadanos que votaban a favor de una propuesta y le daban el mandato a su gobierno de cambiar la ley, ahora son cada vez más los estados que están discutiendo propuestas legislativas y que es a partir de las mayorías legislativas que lo están haciendo. Acabamos de ver el anuncio también hace un par de semanas del estado de Nueva York diciendo que van a transitar hacia allá, y pues bueno, Nueva York también es un game changer en Estados Unidos. Con él se espera que los estados vecinos transiten también para allá. Todo el noreste, ¿no? Todo el noreste, y estamos hablando de, hay incluso pronósticos que dicen, bueno, una vez que el régimen de Canadá esté en full operation, ¿no?, funcional al 100%, le dan 3 o 4 años para que Estados Unidos siga un poco el mismo camino, y ahí la pregunta es, ¿qué va a hacer México con sus 2 principales socios comerciales, con todas las costas este y oeste, formalmente ya tomadas desde Alaska hasta Baja California Norte, con algún tipo de cambio en la política de drogas interesante, con mercados regulados de cannabis, mientras aquí seguimos debatiendo, Genaro, yo creo que de manera como muy ociosa, si es buena, si es mala, si podemos, si no podemos, si estamos listos o no estamos listos. Si hay que someterlo a consulta pública. Si los derechos se votan o no se votan. Es un ridículo, es una oportunidad además perdida, porque mientras deberíamos estar pisando el acelerador en desarrollar las instituciones académicas, los profesionales, el capital, los sistemas de información, los monitoreos y demás, pues seguimos un poco dándole vueltas como gallinas sin cabeza a algo que tendría que tirar para adelante. A ver, en México hemos tratado, los activistas como tú han tratado todas las estrategias, ¿no? La Suprema Corte de Justicia se ha tratado también con iniciativas legislativas. Fernando Belauzarana presentó alguna como diputado. Estamos viendo que California, el principal mercado, el estado más grande de Estados Unidos, ya lo tiene regulado, y aquí COFEPRIS de repente niega las licencias del marihuana medicinal a las familias que ya ganaron amparos, y luego niega también revisar documentos para poder meter nuevos. ¿Qué van a hacer? Pues mira, se intentó todo, como bien dices, ha habido debates nacionales sobre el tema, impulsados desde el Ejecutivo, impulsados desde el Legislativo. Que también llevan décadas, ¿no? Lo interesante es que sí tuvimos un cambio legislativo aprobado por mayorías absolutas y pluripartidistas. Todos los partidos políticos autorizaron el uso medicinal del cannabis en México y tenemos un poder ejecutivo deteniéndolo. ¿Qué vamos a hacer? Demandar al gobierno.
¿Qué vamos a hacer? Seguir las movilizaciones y seguir las propuestas legislativas, porque es inconstitucional incluso ya el hecho de que se hayan incumplido todos los plazos para la publicación de un reglamento que efectivamente lo único que está haciendo es negarle el acceso al derecho a la salud a aquellos pacientes que lo necesitan, sabiendo incluso que eso ya está convertido en ley. Yo te diría que el siguiente paso es ir bastante más allá, es decir, ya tenemos el cambio legislativo, nos falta operacionalizarlo con un reglamento decente que tendremos que seguir trabajando, pero la discusión ya es más de largo aliento, donde lo que tendríamos que estar haciendo es definir el régimen regulatorio del uso adulto, del uso personal. Ahora, eso en torno a lo medicinal. En torno a lo recreativo, ¿se han ganado ya 2 o 3 amparos? 3, próximamente 4. Con 4 ya hay jurisprudencia. Con 5. Con 5 de jurisprudencia. Y una vez que haya jurisprudencia, eso significa que ya todos los mexicanos podremos usar marihuana recreativamente si lo deseamos. No, porque tendría que haber una declaratoria general de inconstitucionalidad en donde la Suprema Corte de Justicia, a través del Pleno, pudiera emitirle ya una obligación al Congreso de la Unión de modificar el sentido de la ley. Con 5 juicios lo que ganamos es la jurisprudencia, entonces los jueces de toda la República podrían utilizar el criterio de la Corte para otorgar amparos similares, entonces eso iría mucho más rápido que tener que esperar que todo llegase hasta la Suprema Corte, pero el sentido de la ley desafortunadamente no cambia. Eso solo lo podremos hacer con 8 votos de 11 de los ministros de la Corte que tendrían que emitir esa declaratoria. Sin embargo, bueno, mientras vemos que más y más casos llegan y que el criterio no cambia, creo que sí podemos esperar un pronunciamiento muy fuerte del Poder Judicial que determine que definitivamente es insostenible mantener esta prohibición porque genera muchísimos daños colaterales. Y ahora, y al mismo tiempo, Estados Unidos, que está ya encaminado en la ruta hacia la legalización, ya mencionabas tú que puede ser cuestión de 4 años, ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos sigue financiando iniciativas como el Plan Colombia, la iniciativa Mérida, sigue exigiéndole y cada año revisando cuáles son las políticas de combate a las drogas de algunos gobiernos con el tema de la certificación? A México ya no. ¿Qué va a pasar en ese sentido la cooperación antinarcóticos, por ejemplo, con México? Pues mira, es muy interesante porque efectivamente además los cambios políticos que vive la región latinoamericana, ahora por ejemplo con el regreso del uribismo en Colombia, otra vez la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos, específicamente de hoja de coca, podemos tener un riesgo de que América del Norte se siga desarrollando de manera muy dispar, muy injustamente dispar contra el resto de América Latina y que nosotros sigamos voluntariamente además aceptando esa ayuda, esa cooperación internacional para mantener una política fallida. Dejos de esperanza a nivel hemisférico. En la Organización de Estados Americanos por primera vez tenemos paneles permanentes sobre mercados regulados de cannabis. Yo creo que la discusión de cannabis seguirá avanzando en el sentido en el que ya no solo son esos 2 países, sino que ya tenemos la experiencia acumulada de 29 países alrededor del mundo. O sea, no nada más son Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, no. 29 países que ya tienen algún tipo de cambio legislativo permitiendo cannabis medicinal. Justamente yo te traía para regalarte, que tiene las experiencias aquí documentadas, que ya nos dan ya pues esta idea de cambiarle a nuestros políticos la mentalidad de que esto sigue siendo una excepción, de que esto sigue siendo una cuestión de países altamente desarrollados. Ahí tenemos los casos de Israel, de Macedonia, de Alemania, de México, de muchísimos otros países, incluso de una excepción Polonia, boliviana. Grecia. En donde pues nos damos cuenta de que esto en realidad sí es una ola que está creciendo, que difícilmente se detendrá. Ahora, lo interesante es la reflexión en política de drogas que tiene que hacer México. Este país trasciende el cannabis, trasciende el tema de marihuana y tiene que ver con una reforma de justicia importante, tiene que ver con la revisión de la proporcionalidad de nuestras leyes que sancionan todas las drogas y tiene que ver con una dinámica de desarrollo que hemos olvidado sistemáticamente de la discusión, que es qué vamos a hacer con todos los cultivadores de estos cultivos ilícitos que hoy en día o son presas de monoopciones criminales o básicamente presas de una única alternativa de sustento económico frente a la imposibilidad de entrar a otros mercados legales, frente a la completa carencia de infraestructura y presencia estatal en sus comunidades que hoy permite el florecimiento del tráfico ilícito.
¿Están midiendo ustedes cómo está la opinión pública respecto al tema de la marihuana, la legislación en México? ¿En los últimos años ha ido cambiando esta cifra? ¿Están más a favor ahora los mexicanos o cómo está? Fíjate que sí lo estamos haciendo en colaboración con Consulta Mitofsky. Es una encuesta que estamos levantando sobre percepción de inseguridad desde 2011. Tenemos el registro de 2011 a la fecha. La oposición activa en contra de la legalización de la marihuana, gente que dice que no quiere que se legalice, ha decrecido en un 21%, hay 21% menos mexicanos que se oponen activamente a esto, mientras que el apoyo activo a esta legalización ha subido únicamente un 11%. Todavía hay una franja de indecisos muy importante. Yo te diría que pasa como en las encuestas electorales, es gente que quizá ya está a favor, pero no se atreve a declarar su preferencia, o que ante la duda realmente de los costos de mantener esta política, pues ya se cuestiona seriamente incluso su propio prejuicio personal. Esto es un avance muy interesante porque ha sido en mucho menor tiempo de lo que se suscitó, por ejemplo, en Estados Unidos, que tomó más de 20 años lograr una mayoría a favor. Hoy en día vamos por el buen camino. Yo diría que mientras más casos e historias humanas se junten, mayor va a ser el apoyo de la gente frente a cambios políticos como estos. Claro, y vamos a tuitear este estudio, Políticas y Prácticas sobre Cannabis Medicinal en el Mundo, un informe emitido por México Unido contra la Delincuencia y por el International Drug Policy Consortium de abril del 2018. Lo vamos a tuitear para la gente que ve Foro Global. Pero regreso, bueno, más bien no empecé con preguntas personales, se me fueron porque querían entrar contigo directo al tema de las drogas, pero ya cerramos con preguntas personales. ¿Qué tiene Lisa Sánchez al lado de su cama? ¿Qué estás leyendo en estos momentos? ¿Novela, ficción? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo a Gilles Lipovetsky, un ensayo sobre el hiperconsumismo, la felicidad de la época postconsumista. Wow, pues ahí está la recomendación de Lisa Sánchez. ¿Y cómo te volviste activista de estos temas? ¿Por qué decidiste un día dedicarte a la defensa, a derribar estos tabús en torno a las drogas y a convertirte en una defensora de estos temas? Pues fíjate que yo venía del mundo de los derechos sexuales y reproductivos, de ahí cambié al activismo a favor de las personas que viven con VIH-Sida, y ahí me encontré con la famosa reducción del daño, y después nos cayó la presidencia de Calderón encima, entonces no había mucho para dónde moverse. Te entiendo perfecto. Pues muchas gracias por estos minutos para Foro Global. Vente pronto a hablar de más temas. Buenísimo. Gracias, Lisa Sánchez. Pero sobre todo, gracias a ti por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Te invito para que continúes con la programación de Foro TV y nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, muy buenas noches.